Gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo al rey sobre nuestras tierras y nuestras viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarla porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: exigid interés cada uno a vuestros hermanos. Y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y dije: no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares, sus casas y la 100ª parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Y dijeron: lo devolveremos y nada le demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y le hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dije: así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación: amén. Y alabaron a Jehová. Y el pueblo hizo conforme a esto. También desde el día que mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos del pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aun sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto, nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Pueden sentarse, hermanos. La semana pasada estuvimos predicando un mensaje sobre el capítulo 4 que titulamos Entre ráfagas, por así decirlo. Específicamente era edificando entre ráfagas. Nosotros vimos de una manera muy clara que a pesar de que desde 4 flancos diferentes estaban siendo atacados los judíos que tenían el propósito de reedificar las murallas de Jerusalén, sin embargo pudieron continuar adelante porque Dios había permitido a los judíos continuar la reconstrucción del muro de Jerusalén. De hecho, si ustedes van conmigo al capítulo 4, en el versículo 7, vemos lo que sucedió. Dice acá que aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaron a ser cerrados. Dice, se encolerizaron mucho y comenzaron a amenazarles. Sin embargo, es interesante cómo el propio Nehemías en el versículo 14 del capítulo 4 dice: después miré y me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestras hermanas, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y dice el versículo 15 que cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, dice, nos volvimos
todos al muro, cada uno a su obra. Dios había desbaratado la intención que ellos habían tenido en varias ocasiones, tanto los del norte de Samaria con Sanbalat y Tobías a la cabeza, como los del sur con Gesén el árabe, como los amonitas, como los de Asdod en la zona del oeste, habían tratado de acosarle y se habían combinado inclusive para atacarle, pero Dios había desbaratado sus planes. En otras palabras, los ataques desde fuera contra la congregación del Señor, contra el pueblo de Dios, habían fracasado porque Dios, grande y poderoso y temible, los había desbaratado. Pero ahora venía una amenaza muchísimo mayor. Y era una amenaza causada o que venía desde dentro, ya que Dios había frustrado con su poderosa mano los ataques desde fuera. Y nosotros vemos, y nosotros sabemos mejor, que la unidad en la fe y en el propósito había sido la clave para que ellos pudieran ir adelante con estas obras. O sea, estaban enfocados en que tenían que reconstruir las murallas de la ciudad de Jerusalén, porque mientras tanto la ciudad no era nada más que unas ruinas. De hecho, en el interior de la ciudad había pocas edificaciones y las que estaban en mal estado, completamente destruidas o completamente destruidas. Pero sin embargo, ellos se propusieron cerrar la ciudad, constituirla de nuevo en una ciudad amurallada, fortificarla, para entonces de esa manera poder acoger a aquellos que desde 100 años antes habían retornado del exilio babilónico y que todavía no habían consolidado la ciudad de Jerusalén como capital o como ciudad de los judíos. El hecho es que había una peor y una mayor amenaza. Y era precisamente la realidad de que se habían formado divisiones internas. Las divisiones internas es la peor amenaza que puede haber para el pueblo de Dios. Lo va a hacer en aquella época, lo hemos leído nosotros, y también lo es hoy día en la iglesia. Satanás ataca con sus dardos de fuego desde fuera, ¿verdad? Y Dios se ocupa de proteger a su iglesia. No solamente eso, sino que la impulsa hacia adelante conforme a la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán contra el empuje de la iglesia de Cristo. Pero los problemas en las congregaciones siempre vienen desde dentro, los que causan divisiones, de los cuales el apóstol Pablo, también Judas advierte, el apóstol Juan advierte en varias ocasiones, personas que causan divisiones, y la división dentro, la cizaña dentro de la iglesia es la que realmente se constituye en la mayor amenaza para la edificación, la continuación de la edificación del reino de Dios, de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a analizar lo que le sucedió a ellos. Primeramente vamos a ver cuál fue el problema, luego vamos a analizar en el pasaje la reacción de Nehemías, luego vamos a ver los argumentos que él esgrime, la corrección que hacen, el resultado de todo esto, el ejemplo en que él se constituye y la motivación que es para cada uno de ellos para terminar en una conclusión. ¿Están listos? Bien, pues tomen sus Biblias, péguense a ella y vamos a comenzar por los primeros versículos. Como ustedes se dan cuenta, se evidencia el problema. O sea, habían logrado continuar la edificación. Dios había evitado los ataques y las amenazas que tenían que se consumaran. Y ahora entonces lo que nosotros estamos viendo es que dice el primer versículo que hubo un gran ¿qué? ¿No tienen las Biblias abiertas? O están lentos entonces. Hubo un gran clamor. Y un gran clamor significa una gran queja. Es como lo que vemos todos los días en la televisión, ¿verdad? Que en una parte u otra del país, pues, hay protestas. Había una gran protesta, un gran clamor. Y un gran clamor que era tan grande que las mujeres que normalmente no se involucraban en este tipo de cosas, la palabra de Dios enfatiza aquí que sus propias mujeres, el pueblo y las mujeres específicamente, estaban al grito. O sea, estaban completamente angustiados por lo que estaban viviendo, por lo que estaban sucediendo. De hecho, había sucedido una gran hambruna. Pero también recuérdense que hay un factor adicional, y es el hecho de que todos ellos habían abandonado sus territorios, sus tierras, sus viñas, sus olivares, sus sembradíos para venir a Jerusalén. Habían sido convocados por Nehemías, habían llegado a la ciudad y se habían puesto a reconstruir la ciudad. Y durante casi 2 meses habían estado dedicados exclusivamente a la reconstrucción del muro. Habían abandonado sus negocios porque habían priorizado, ¿qué cosa? La edificación de Jerusalén, del pueblo de Dios, de la iglesia del Señor Jesucristo. Habían tenido que tomar una decisión y la tomaron. La tomaron y fueron y dijeron, bueno, vamos a concentrarnos y vamos adelante. Y a pesar de los ataques de Satanás, vamos a seguir la obra de reedificación de las murallas. El gran clamor viene desde diferentes puntos de vista. En primer lugar, por supervivencia, ¿verdad? Había una serie de deudas de supervivencia.
Dice en el versículo 2 que las quejas decían, nosotros, nuestras hijas, nuestros hijos somos muchos, por tanto, hemos pedido, ¿qué dice? Prestado grano para comer y para vivir. Era supervivencia, o sea, tenían que comer y vivir. Y cuando viene esa realidad, que no se trata de ningún lujo, sino de que hay que alimentarse para poder sobrevivir, dice, bueno, pues fueron y se empeñaron, o sea, tomaron dinero prestado. Y esto, tomar dinero prestado, es algo que siempre va a traer una consecuencia, por lo menos la mínima consecuencia es la de tener que pagar el dinero. Muchas personas toman prestado sin saber de dónde van a pagar. Es curioso, pero es un grave error, ¿verdad? No pidas prestado, en todo caso pide que te regalen. Pero no pida prestado, usted me puede prestar 5 pesos si tú no sabes de dónde vas a sacar los 5 pesos para pagarlo. En el caso de ellos tenían una situación de emergencia. En otras palabras, ellos tenían que comer y en esa situación pues sencillamente acudieron a aquellos que le podían prestar. También había otra queja, ¿verdad? Versículo 3. En el versículo 3 había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras y nuestras viñas y nuestras casas para comer grano a causa del hambre. O sea, lo que hicieron fue que buscaron lo que tenían, sus propiedades, y sencillamente las hipotecaron. O sea que lo que estamos viendo aquí es una hipoteca del patrimonio, y no solamente del patrimonio, sino también de sus tierras. Y las tierras era el medio de productividad. O sea que habían familias que estaban sin dinero, con deudas, sin trabajo y sin posibilidad de producir absolutamente nada. Habían otros más en el versículo 4. Dice que había quienes decían en el versículo 4, ¿están con su Biblia? Había quienes decían, hemos tomado prestado dinero. ¿Para qué dice? Para pagarle al rey los impuestos. Dice, y todo esto, poniendo como garantía, eran deudas con hipotecas, con el propósito de poder pagar los impuestos del rey. De esto no podía librarse nadie entonces, y parece que todavía no podemos tampoco. Los impuestos, ¿verdad? De pagar los impuestos. Bueno, pues ahí era una situación real. Tenían hipotecadas sus propiedades por esta realidad. Y en el versículo 5 vemos dos situaciones adicionales, muy tristes ciertamente. Por ejemplo, en el versículo 5 dice que ellos llegaron a dar sus hijos y sus hijas como siervos. En otras palabras, como no te puedo pagar, ¿verdad? Te voy a dar a mi hija o a mi hijo para que te sea un esclavo, un servidor, hasta que yo pueda rescatarlo y pagarte a ti, y entonces ellos puedan ser libres. Qué triste, porque lo peor del caso es que ellos dicen al final del versículo 5, y no tenemos posibilidad de rescatarlos, porque nuestras tierras y nuestras viñas, dice, ya no son nuestras, son de otras personas. O sea, habían puesto las tierras, las viñas, la forma de producir, la tenían otras personas, era de su propiedad como consecuencia de que la habían tenido que hipotecarla y que tomar préstamos sobre ella, y en consecuencia no tenían ninguna posibilidad de que sus propios familiares, sus hijas, sus hijos, volvieran de nuevo a ser personas libres, sino que eran simplemente esclavos y servidores de los más ricos. En otras palabras, había un gran clamor. Y todo esto estaba sucediendo dentro de la nación, dentro de los judíos, entre ellos. O sea, no venía de afuera, era desde dentro. Y había un disgusto y un dolor grande, un gran clamor como consecuencia de que hermanos estaban explotando, por así decirlo, las necesidades de los otros hermanos. Qué triste esta situación. Ellos habían dejado sus actividades productivas todos con el propósito de reconstruir la ciudad, y ahora había una realidad muy grande. No producimos, no tenemos de dónde sacar dinero, tenemos grandes deudas, hemos empeñado por así la libertad de nuestras propias familiares y no hay ninguna posibilidad que tengamos de rescatarlo. Y hemos estado y estamos todavía en escasez y en hambruna. Una situación realmente muy crítica. Ahora, ¿cuál fue la falta? La falta fue que le prestaran. Bueno, no creo. O sea, la Biblia de ninguna manera dice que no podemos prestar. Lo que prohíbe es la usurería. Pero en estas condiciones se constituía en un acto de usurería. Perdón, me parece que esto está sonando. Ay, excúsenme. Yo pensé que lo había apagado. ¿Por dónde andaba? Ya comenzaron las oposiciones internas. Era un acto de usurería por la situación en que estaban. O sea, los ricos, los pudientes, los nobles y los oficiales se estaban aprovechando de la necesidad de los más pobres. Y esto se constituye en una usurería. O sea, cuando tú haces uso y abuso, ¿verdad?, de la necesidad de otro para beneficio tuyo. El pecado evidentemente es claro. Tratándose del hecho de que todos eran hermanos. O sea, una familia espiritual, una familia en la fe. Pues era una manifestación de falta de ¿qué? De falta de amor. De falta de amor. O sea, si tú sencillamente aprovechas la necesidad de otro para tú sacar beneficio personal, tú no estás manifestando ningún tipo de amor, todo lo contrario. Lo que estás evidenciando es que tú eres una persona individualista, egoísta e interesada, que siempre busca tu tajada.
Hay quienes han dicho que no hay nada gratis en este mundo, que siempre hay un interés detrás de cada cosa. Pero dentro de la ciudad de Dios, dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia de Dios, dentro de las murallas de Jerusalén, eso no cabe. Eso no cabe. De ninguna manera cabe. Primera de Timoteo advierte muy claramente a aquellas personas que tratan de enriquecerse. Y dice el apóstol Pablo en Primera de Timoteo, o el Espíritu Santo dice, Dios dice en Primera de Timoteo, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas. Primera de Timoteo 6, 9 y 10. Codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Nosotros estamos viviendo en una sociedad en que ese es el pan de cada día. De hecho, son escándalos tras escándalos de corrupción que nosotros vemos por la ambición de las personas, porque sencillamente no se satisfacen. Y como decía un periodista en estos días, dice, ya se habla de miles de millones de pesos, ¿verdad? Como si fuera una tontería, pero miles de millones de pesos obtenidos de una manera ilegal y corrupta. Esto es algo que realmente tenemos que tenerlo muy claro. El deseo de enriquecerse es algo que debe estar ajeno al corazón de un creyente. Debemos tener el deseo de prosperar. Debemos tener el deseo de prosperar, como dice la Escritura, haciendo con nuestras manos, o sea, haciendo nuestro esfuerzo, cosas que son buenas, con el propósito de que inclusive tengamos que compartir con aquellos que padecen necesidad. Pero de ninguna manera aprovechándonos de los que padecen necesidad, explotando a los demás. Y es triste, pero es algo que en nuestro medio a las personas no le interesa sobre quién se apoyan con tal de subir a un nivel superior. El hombre explotado por el hombre es algo que realmente estamos viendo. Pero dentro del mundo eso sucede. En la iglesia de nuestro Señor Jesucristo debe ser todo lo contrario. La reacción de Nehemías entonces se entiende. La reacción de Nehemías es una reacción que está hacia adentro y hacia afuera. O sea, en primer lugar, tiene una indignación total. En el versículo 6 él lo dice. Dice, me enojé en gran manera cuando oí su clamor. Cuando yo supe lo que estaba pasando, dice Nehemías. Cuando yo oí a la gente que estaba quejándose, dice, me enojé. Y esto es lo que se llama una ira justificada a causa de la injusticia. O una ira que no pecaminosa, ¿no? Es que viene como producto de la indignación de ver un acto o una situación que realmente, por así decirlo, grita delante de la presencia del Señor. Entonces, esto lo trae a una reflexión y en el versículo 7 dice, lo medité bien, lo pensé bien y a una reacción en consecuencia. Y la reacción externa de Nehemías la vemos nosotros en el versículo 7. ¿Me siguen? Versículo 7 dice, lo medité. ¿Y qué dice luego? Dice, reprendí a los nobles y a los oficiales. Y la primera cosa fue una reprensión. Muchas veces no queda más remedio que hacer eso, que llamar a un hermano o una hermana y decir, hermano, tengo que conversar contigo. Y al pastor no le queda más remedio que decirle lo que él no quiere o ella no quiere oír. Estás haciendo mal. Estás actuando de una manera incorrecta. Estás siendo individualista y egoísta. Y no estás teniendo la consideración y el amor que debes a tus hermanos. Estás dividiendo la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. No solamente eso, sino que además de esto los confronta. Versículo 7 también. Dice que les dije, exigís interés cada uno de vuestros hermanos. O sea, directamente al grano. O sea, ustedes están en esto, pero es verdad que ustedes están en esto. Pero ustedes están haciendo esto. Es una pregunta completamente, es un interrogante que lo que hace es denotar, o sea, mostrar, enrostrarle a ellos lo que estaban haciendo. Y hay una confrontación en ese sentido que tiene que ser necesariamente directa, no un chisme por debajo, no un comentario, no una crítica, sino de una manera directa. Nehemías asume la responsabilidad que tiene delante del Señor y luego de sentirse indignado por la situación que está pasando, va y los reprende, los confronta y no solamente eso, sino que dice, bueno, yo voy a llamar a una asamblea. Yo voy a llamar a una asamblea porque aquí hay un pecado muy grande y este pecado debe ser confrontado por la totalidad de la congregación. Y lo vemos acá nosotros en el versículo 7, al final, cuando dice, convoqué contra ellos una gran asamblea. La Escritura dice en Proverbios capítulo 27, versículo 5, que mejor es la reprensión manifiesta que el amor oculto. O sea, mejor dime claramente lo que tú estás pensando y repréndeme si merezco reprensión y no decir yo te quiero mucho pero por abajito, ¿verdad? No, todo lo contrario. Y dice más que esto, dice que fieles son las heridas del que ama.
Cuando una persona ama a otra, a veces va a herirle diciéndole la verdad, pero son heridas fieles. O sea, que no pretenden hacer daño, sino que todo lo contrario, lo que pretende es de una vez por todas, como aquel que tiene que ser necesariamente sometido a una cirugía para ser curado, ¿no? Lo que pretende es sanar pura y simplemente. Es una herida necesaria. Y en este caso nosotros vemos la reacción de Nehemías. El problema, primeramente, lo vemos. Falta de amor en la congregación. El pecado, ¿cuál era? El individualismo egoísta que estaba llevando a las personas a ser usureros, inclusive, a velar por ellos sin importarle lo que le estaba pasando a los demás y explotar a los demás. La reacción de Nehemías reflexiona sobre el asunto luego de sentirse indignado y con la mente fría entonces coge y confronta a aquellos que están cometiendo ese pecado, directamente a los nobles y a los oficiales, a las personas pudientes, a los que eran ricos, o que habían venido con riqueza, o que habían heredado riqueza, o que sencillamente Dios le había concedido que siendo parte de su pueblo pudieran, a través de las vicisitudes de las hambrunas y todas las situaciones y de la poca productividad, pues reservar un patrimonio con el cual no debían enriquecerse, sino por el contrario, proveer para los que tenían necesidad. La argumentación es muy clara acá. Lo vemos en los versículos que van del 8 y el 9. En primer lugar, lo primero que les dice Nehemías es lo siguiente: señores, lo que nosotros tenemos que hacer y lo que hemos estado haciendo es todo lo contrario a lo que ustedes hacen. Estaba en contradicción flagrante contra los esfuerzos de liberación que ya habían hecho antes. Fíjense como en el versículo 8 le dice: nosotros según nuestras posibilidades, ¿qué hicimos? Versículo 8, rescatamos a nuestros hermanos, y ellos estaban entonces haciendo ¿qué cosa? Esclavizando a sus hermanos, tomándolos como siervos. ¿Por qué? Porque no podían pagarle. Entonces, ok, tú no me puedes pagar, ven y tú eres un esclavo mío, sírveme a mí. Y dice, y es todo lo contrario, lo que hemos hecho nosotros, decía Nehemías, es todo lo contrario, es librar, rescatar a nuestros hermanos. Y dice luego de esto, y lo confronta también de esta manera, diciéndole con argumentos que ellos estaban obviando el hecho de que eran connacionales de ellos, que eran judíos como ellos, que eran sus hermanos. En el versículo 8 también les dice, vosotros vendéis a vuestros hermanos y ellos van a ser vendidos a nosotros. O sea, en otras palabras, pero lo que ustedes están haciendo, lo que se está haciendo ahora es completamente lo contrario a lo que hemos hecho siempre. Y no se tratan de personas de fuera, se tratan de hermanos, hermanitos. Consecuentemente, ellos estaban menospreciando el mandato de Dios y el precepto de Dios, porque de una manera expresa, en Éxodo capítulo 22, versículo 25, Dios le dijo al pueblo de Israel, cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como un logrero, ni le impondrás ningún tipo de usura. O sea, Dios había prohibido a su pueblo que cuando le prestare dinero a alguien de su propio pueblo, dice sencillamente, se comportara como un logrero, como un usurero, ¿verdad? Aprovechándose de esa situación. En otras palabras, ellos estaban primero contradiciendo lo que habían hecho antes, históricamente, que era rescatar a los de ellos. En segundo lugar, estaban obviando el hecho de que eran hermanos, de que no eran cualquier persona, eran otros hermanos. Y en tercer lugar, ellos estaban menospreciando los preceptos de Dios, desobedeciendo la palabra de Dios que les prohibía que hicieran precisamente lo que ellos estaban haciendo. Consecuentemente, tenía que venir una corrección. Y esta corrección de parte de Nehemías comienza con su propio ejemplo. ¿Están conmigo? ¿Me siguen? Estamos en el versículo 10. Porque es muy fácil dar un regaño, decirle a otro lo que tiene que hacer. Pero ¿y tú? ¿Y tú qué haces, verdad? Y el ejemplo tiene que comenzar por aquel que, indignado por la injusticia, sencillamente pues llama la atención al que está cometiendo el error para que salga de su pecado y de esta manera no se contaminen también otros. El ejemplo es claro. Primeramente vemos el ejemplo en el versículo 10, que es un ejemplo incluyente. El propio Nehemías dice, también yo y mis hermanos y mis criados hemos prestado dinero y grano. En otras palabras, él decía, nosotros también hemos prestado. Hay personas que han venido aquí y me han tomado prestado. Dice, le hemos dado. No hay pecado en prestar. Pecado en aprovecharse, ¿verdad? Para sacar ventaja a costa de la necesidad de otra persona. Dice también nosotros lo hemos hecho. Pero luego viene entonces la intención, el ejemplo de él, ¿verdad? Que es completamente liberador cuando dice, quitémosle ahora este gravamen. O sea, a mí me deben también.
Vamos a liberarlo de esa deuda. Hagámoslo. En otras palabras, no le estoy pidiendo a ustedes que hagan algo que yo no estoy dispuesto a hacer, absolutamente, sino sencillamente quitémosle esa deuda. Y la petición es clara. En el versículo 11 le dice: os ruego que le devolváis hoy sus tierras, sus villas, sus olivares, sus casas, y la centésima parte, o sea, el 1% del grano, del vino, del aceite, que demandáis de ellos como interés. ¿Qué es lo que le está pidiendo? Nehemías le está diciendo pura y simplemente: es necesario que ustedes restauren la situación de estas personas. Es necesario que ustedes les devuelvan aquello que le han tomado. Y es necesario que ustedes se desinteresen. O sea, que perdonen esa deuda. Que no sigan cobrando esos intereses. Es necesario. ¿Por qué? Porque se trata de tus hermanos. Se trata de tus correligionarios, de aquellos que están contigo sirviéndole a Dios. Tiene que hacer una diferencia. No puede ser igual tu relación con la gente del mundo o en el mundo que dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y mucho menos con aquellos que están padeciendo necesidad. Entonces, vemos nosotros que ellos estaban en ese caso sometiendo a aquellos que por necesidad habían caído en el endeudamiento a un interés que no eran capaces de ninguna manera de afrontar. Y él le dice: vamos a quitarle el gravamen. Vamos a devolverle lo que le hemos tomado. Y vamos sencillamente a no demandarle ningún tipo de interés. La Biblia nos advierte mucho en cuanto a las deudas. De hecho, dentro de la congregación, y ojalá sea un principio que nosotros, o un eslogan de vida para nosotros, dice la Biblia: no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros. Hace muchos años aprendí eso, muchos años. Había unos hermanos en la iglesia que estaban pasando por una situación liosa. Yo no sé si de necesidad, porque resultaron ser bastante liosos. Y me pidieron que le prestara en una ocasión. Yo no era pastor, o si era pastor, ya no me acuerdo. Sí, creo que sí, ya era pastor. Le presté. Al poco tiempo me pagó. Bueno, menos mal, gracias a Dios. Poco tiempo después me pidió prestado de nuevo. Y un poquito más. Al poco tiempo se fueron de la iglesia. No debáis a nadie nada, sino el amor. Presumo que por la vergüenza de no poder pagar. Y en vez de venir y hablar y decir no puedo, sencillamente se fueron de la iglesia. Y aprendí. Aprendí que hay que aplicar lo que la Biblia dice. Hay que tratar de no tener deuda y que nadie te deba. Y mejor regala antes de que te deban. Para que preserve la amistad, como dicen los comerciantes por ahí. Algunos dicen, yo no fío, ¿verdad? No fío hoy, mañana sí. Pero eso es un letrero permanente, ¿verdad? O sea que hoy no, mañana sí. En otras palabras, nunca va a ser. Pero la Biblia dice, de una manera muy expresa, muy específica, que el que aborrece las fianzas vivirá seguro. El coger prestado y el prestar trae problemas siempre. Y dentro de la congregación de nuestro Señor Jesucristo separa. Necesariamente separa. Así que mejor es, si tú sabes que tu hermano tiene necesidad, ve donde él, ayúdale, apórtale, regálale. Pero no te muevas por el interés, sino por el amor, El resultado lo vemos. Nehemías estaba haciendo lo correcto, ¿verdad? Y luego de esa corrección, basada en su propio ejemplo y su disposición a él sencillamente desinteresarse del todo de aquellos que le habían tomado prestado, decirle, no tienen que devolverme nada, déjalo así. Entonces, el resultado fue que ellos aceptaron la propuesta. Aquellos que estaban practicando la usurería o estaban aprovechándose de la necesidad de sus hermanos, dicen en el versículo 12, lo devolveremos y nada le demandaremos, haremos así como tú dices. ¡Qué bendición! Una congregación, ¿verdad?, donde los hermanos reconocieron que estaban pecando en contra del mandato de Dios, reconocieron que estaban actuando incorrectamente y dijeron, no, vamos a hacerlo, vamos a enmendar nuestro camino, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. ¡Qué bendición! Aceptaron, eso se llama aceptación. Hubo una corrección, inclusive
cuando Él les hace jurar, como dice en el versículo 12 a continuación, Él les hace jurar delante de los sacerdotes que lo cumplirían. O sea, es como una aceptación, un juramento. Además, hubo una advertencia, versículo 13. En el versículo 13 les advierte y les dice: sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios la casa y de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere con esto. Así sea sacudido y vacío. En otras palabras, hay una advertencia y después de esto entonces hay un gran compromiso de la totalidad de la congregación. ¿Y cuál es la respuesta de la congregación? Versículo 13 al final. Y respondió toda la congregación, ¿cómo? Amén. Amén. Al diablo no le salió la cosa bien. En vez de separar y dividir, lo que hizo fue, gracias a la intervención del Señor, en este caso, a través de la amonestación de su siervo. Hermanos, una vez más, por la misericordia del Señor, se produjo un avivamiento espiritual. La expresión es preciosa. Cuando dice acá, en el versículo 13 al final, la congregación dijo amén. ¿Y qué hicieron? Alabaron a Jehová. Y el pueblo hizo conforme a esto. El pueblo hizo conforme a esto. Hubo de nuevo una unidad de propósito. Se acabó la división. Se acabó el desamor. Se acabó el egoísmo, el individualismo, el interés. Y prevaleció el amor. Amén. Amén. Amén y amén. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 17 al 19. El resultado fue que ellos obtemperaron al llamado y la amonestación, la exhortación que le hizo Dios a través de su siervo Nehemías. Ahora, me encantan los últimos versículos del pasaje. Me encanta Nehemías, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Nehemías, él sabía. Acuérdense que estamos hablando de un hombre que se deprimió delante del rey con riesgo de su vida porque se había enterado la situación en que estaban en Jerusalén. Y pidió al rey que por favor lo mandara para allá, estando en el palacio del rey, con abundancia evidentemente, para él comenzar a reconstruir la ciudad de Jerusalén. Este hombre que tenía un corazón de siervo completamente, dice en el versículo 14, también desde el día que me mandó el rey, que fuere gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey de Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo, ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. El derecho que tenía él de vivir de su trabajo como gobernador, o sea, de cobrar la proporción para su sustento de lo que le correspondía como gobernador, sencillamente dicen, no lo hice. Durante 12 años que fui gobernador. En otras palabras, él se autodespojó de sus beneficios y de sus privilegios, igualito que los congresistas nuestros. $12 años. Y en los 12 años, dice, no tocamos lo que me correspondía. En otras palabras, su nombramiento, ¿verdad?, era sin disfrute de sueldo para los fines de él. Él estaba haciendo la obra de Dios, no le interesaba el pago. Y como tenía sus propios recursos, usaba sus recursos. Consecuentemente, él marca el contraste. Fíjense cómo él dice en el versículo 15a, los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo. Tomaron de ellos por pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Quisiera yo tener realmente en el gobierno de mi país personas como Nehemías. Y quisiera que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo todos fuésemos como Nehemías. Cualquiera hubiera dicho, es mi derecho, es mi privilegio, yo tengo derecho.
Yo tengo derecho. Es más, miren los otros. ¿Hasta cuántos ciclos dijeron? Hasta 40 ciclos de plata llegaron ellos a cobrar. Pero yo no hice así. Yo no hice así. El servicio de él estaba motivado en el temor a Dios. En el versículo 15 lo dice al final. Yo no hice así a causa del temor a Dios. Él sabía que tenía que darle cuenta a Dios y que Dios no le había autorizado de ninguna manera para aprovechar de la posición que tenía para beneficio propio. Vemos entonces en el versículo 16 que todavía él habla más de su testimonio personal, lo cual avalaba la exhortación, el regaño, el boche, la amonestación y todo lo que fuera. ¿Por qué? Porque él dice en el versículo 16, dice, también en la obra de este muro, en la reconstrucción, ¿qué dice él? Yo hice mi pedazo. Yo no solamente mandé y goberné y dirigí y organicé, dice, también yo restauré mi parte. Versículo 16. ¿Qué más dice? Y no compramos heredad. Me fajé, hice el trabajo que todos hicieron, ¿verdad? Y no saqué absolutamente ninguna herencia, ninguna heredad, no compré ninguna propiedad de las mismas que estaban dentro del área en que estábamos restaurando. Eso es lo que se llama realmente el despojo de los beneficios y los privilegios, el servicio desinteresado y gratuito que está motivado por el temor de Dios y que se caracteriza por un desinterés total. Señor, el mundo no es así, pero la iglesia tiene que ser así. Los creyentes no podemos mover, el dinero no puede ser lo que nos motive a hacer las cosas. Tenemos que hacer las cosas bajo convicción por el temor a Dios, en gratitud al Señor. Si tú tienes un oficio, si tú tienes una profesión, si hay algo que tú sabes hacer, si tú tienes algo que puedes, en lo cual tú te ocupas, debes poner eso al servicio de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y del resto de los hermanos. Debes hacerlo. El Señor es quien te lo ha dado. Él es el dueño de todo. Y debes hacerlo sin ningún tipo de interés. Simplemente como viéndolo como una oportunidad de servicio. Una oportunidad de servir a Dios sirviendo a los hijos de Dios. Nehemías tenía un testimonio personal, un ejemplo precioso. Fíjense la exuberancia de su esplendidez. En el versículo 17, él dice, además 150 judíos oficiales, los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros, dice, se sentaban en mi mesa. En otras palabras, cuando venían visitantes, dice, él los recibía. Todos los que estaban en posiciones, dice, los invitaba. Él tenía recursos y los estaba utilizando precisamente para beneficio del pueblo de Dios. Y decía más que esto, decía lo que se preparaba, versículo 18, cada día era un buey y 6 ovejas. Y también muchísimo vino, dice, en abundancia, cada 10 días. Dice, y con todo esto, nunca requerí el pan del gobernador. ¿Por qué? Porque la servidumbre de este pueblo era grave. En otras palabras, ¿cómo voy yo a estar cuando hay tanta necesidad? Voy a estar haciendo lo que hacen nuestros políticos. Con esos grandes contrastes entre el sueldo mínimo y lo que gana un obrero. Y el tipo de vida, sueldos, privilegios que tienen los gobernantes. En la iglesia de nuestro Señor Jesucristo no puede ser así. Aquí no puede el dinero representar nada para nadie. Nadie, absolutamente, tiene mayor importancia que otro, ni debe tener ningún privilegio como consecuencia de su posición, sus recursos o sus capacidades. Todos somos hermanitos, todos somos igualitos, no importa la procedencia, el color, la naturaleza. No. Y el día que deje de ser así no va a ser una iglesia de Cristo, va a ser una sinagoga de Satanás. Nehemías tenía un testimonio personal precioso, pero sobre todo el sentimiento de empatía. Él decía, lo que pasa es sencillamente, dice, había una servidumbre tremenda sobre este pueblo. En otras palabras, estaban mal pasando todo el mundo. ¿Y cómo yo iba a demandarle al pueblo que me proveyeran para yo entonces como gobernador, ¿verdad?, recibir el beneficio de mi puesto y de mi posición,
Cuando hay tanta necesidad en este pueblo, dice, yo no podía hacer eso. Y su motivo era a causa del temor a Dios. De la Biblia que el temor de Dios nos aparta del mal. Sin lugar a duda que sí. Vamos entonces a concluir diciendo dos cosas. En primer lugar, lo que enseña el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículos 4 en adelante, cuando dice a la iglesia, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios en cosas que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y en esa semejanza de hombre fue a muerte de cruz. En otras palabras, dice la Biblia, en vez de cada uno velar por lo suyo propio, cada uno que esté concentrado en velar por los de los demás. Y el espíritu que debe haber en nosotros y la actitud debe ser la misma que hubo en Jesucristo, que se despojó de su gloria para venir a ofrecerse por nosotros. Un espíritu de sacrificio en beneficio de los demás. Se despojó a sí mismo. Hermanos, Nehemías tenía una motivación muy alta, ¿verdad? Y yo diría que hay dos motivaciones en Nehemías, y es en lo que vamos a concluir con el versículo 19, cuando dice él, acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. En primer lugar, el amor fraternal. Nehemías sencillamente decía, la servidumbre de este pueblo era muy grande, o sea, yo no podía de ninguna manera, este es mi pueblo, yo amo este pueblo mío. ¿Entiendes? ¿Cómo yo voy a aprovecharme de su necesidad? De ninguna manera. Yo temo a Dios. Y la Biblia dice mucho sobre esto, de aquel que inclusive tiene una gran recompensa por dar un vaso de agua a uno de los pequeñitos de Dios. Pero me llama la atención, ¿verdad?, que realmente la motivación es el amor. Y por eso la Escritura nos exhorta a que todas nuestras cosas las hagamos en amor. Primera de Corintios, capítulo 14, todas vuestras cosas sean hechas en amor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 9, acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis los unos a los otros. Primera de Romanos, capítulo 12, versículo 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente y de corazón puro. Hebreos capítulo 13, versículo 1. Permanezca el amor fraternal. La primera gran motivación de Nehemías era simplemente que él amaba a Dios, amaba el pueblo de Dios, amaba la ciudad de Dios, amaba a Jerusalén, amaba la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, amaba el reino de Dios. Y esa tiene que ser una motivación simplemente. ¿Por qué? Porque sí, porque yo amo lo que soy, lo que tengo, lo que Dios me ha dado, lo que Dios me ha hecho, su misericordia sobre mí. De ahí el argumento del apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo en Romanos capítulo 12, cuando dice, por causa de la misericordia de Dios, del favor de Dios, dice, presentad vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En otras palabras, estoy agradecido a Dios porque me ha hecho parte de su pueblo. Yo soy parte del pueblo de Dios y yo amo todo lo que tiene que ver con Dios. Y especialmente el pueblo de Dios, la iglesia de nuestro Dios. En segundo lugar, la recompensa. No dije que él era desinteresado, pastor. Sí, era desinteresado. Pero él esperaba su recompensa. Esto es una tremenda motivación. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que yo hice por este pueblo. Pero ¿le está pasando factura a Dios? No está pasándole factura a Dios. Está pidiéndole a Dios, ¿verdad? Pidiéndole a Dios su bendición y que no olvide su actitud. Y saben una cosa, es completamente válido y lógico. Ojalá nosotros podamos apelar a Dios en base a eso, en base a nuestra integridad, diciéndole, Señor, tú conoces nuestro interior, tú conoces nuestros pensamientos, aún no ha salido la palabra de nuestra boca cuando ya tú la sabes toda, oh Señor.
Tú sabes lo que hay en el corazón del hombre y tú sabes, Señor, cuál ha sido mi motivación. Consecuentemente, Señor, bendíceme, Señor. Acuérdate de mí. Es tu recompensa la que a mí me interesa. Esa es la que yo espero. Cristo dijo, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, ladrones minan y hurtan. Sino, haceos tesoros en el cielo. O sea, no hay nada de malo en que nosotros estemos en la alcancía de los cielos depositando nuestras ofrendas. Haceos tesoros en los cielos donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni ladrones minan y hurtan. ¿Por qué? Porque ahí donde esté vuestro tesoro también estará vuestro corazón. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Hermanos, Satanás cuando yerra al apuntar al blanco con sus dardos, sus saetas de fuego, desde fuera, desde los cuatro flancos, desde cada lado, en contra de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes saben lo que hace luego, lo que hizo con Nehemías. Le sembró cizaña adentro de la iglesia. Divisiones dentro de la iglesia. Individualismo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos realmente ocupados y preocupados y actuando a favor de los otros hermanos? Cuando hay muchos que ni siquiera se saben el nombre, a pesar de que tienen años aquí, reuniéndose, compartiendo los domingos. ¿Cuántos están utilizando sus recursos, sus productos, sus recursos, su intelecto, su profesión, para de alguna manera servir a los otros hermanos? Serles de bendición, simplemente por amor. No para que me llame cuando hay, no para que me pague, no, por amor, simplemente porque sí. Disgregar, dividir, separar, individualizar, hacer prevalecer el egoísmo es lo que Satanás precisamente hace cuando siembra la cizaña. Con tal de frenar la obra de Dios, está dispuesto a distraer, disminuir, desanimar. Que no nos pase así a nosotros. Que no nos pase así. El Señor nos guarde de que sea así. Valga esta advertencia, esta amonestación, en algunos casos, que Nehemías nos trae en esta mañana, mediante el Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, ayúdanos a más allá todavía de no buscar ningún beneficio personal, estar dispuesto a entregar lo que tenemos, Señor. Tiempo, talento, formación, esfuerzo, recursos económicos, propiedades, lo que sea, Señor, porque todo es tuyo y nosotros somos de Cristo y Cristo es de Dios. Cristo es tuyo. Así dice tu palabra, Señor, y así lo reconocemos. Gracias, Señor, porque como Nehemías, Señor, no tenemos nuestra esperanza puesta en este mundo, sino en tu recompensa, Señor. En tu recepción, Señor, en el reino de los cielos. Queremos ser siervos fieles. Queremos, Señor, ser buenos administradores de tu gracia, Señor. Ayúdanos a hacerlo, Señor. Oh, Padre, bendice esta iglesia en esta mañana y bendíceme a mí también, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.